nuevamente, pues agradecer a Enfoque Derecho y sin lugar a dudas al profesor Javier Albán por permitirme compartir con ustedes nuevamente unas reflexiones en torno a lo que es el ámbito del derecho parlamentario, su vinculación evidentemente con el derecho constitucional, que es la madre, por decirlo de alguna manera, de todos los demás especialidades del derecho, para seguir justamente reflexionando en esta oportunidad con relación a lo que son las comisiones investigadoras. Ahora, habría que señalar en principio que más que un tema de órgano, tendríamos que hablar propiamente hablando de un tema funcional. La estructura, digamos, de estos breves minutos que podemos compartir a continuación va a ser el sustento constitucional, la finalidad que se persigue, cómo se conforma y evidentemente la dinámica del procedimiento de investigación, sobre fundamentalmente temas relacionados con los apremios y cuál podría ser el efecto jurídico que podría tener estos. El tópico que se me ha solicitado reflexionar es justamente el tema de las comisiones investigadoras, pero yo decía que más que el tema orgánico, creo que tendríamos que apuntar a un tema funcional. ¿En qué sentido? En el sentido en que al final del día el Congreso como tal, ¿no?, tiene funciones de legislar, ¿no?, representar y fiscalizar. Control político ciertamente podría estar materializado en lo que es censuras, lo que es cuestión de confianza, lo que es eventualmente un juicio político, que lo han abordado por Albán, eventualmente el tema de una vacancia por incapacidad moral permanente, pero, o el control constitucional, ¿no?, de los actos normativos del Poder Ejecutivo, pero también hay un tipo de control de naturaleza política que se da en el marco justamente de la función de fiscalización. En ese sentido, habría que señalar que el control político es tanto orgánico como individual. ¿En qué sentido? En el sentido en que lo puede hacer un congresista individualmente considerado pidiendo información, requiriendo documentación o información, o yendo justamente de manera personal en su semana de representación o en cualquier día de realidad del mes y a inspeccionar una determinada obra pública o hacer eventualmente visitas inopinadas a instituciones públicas para ver cómo funciona o cómo se viene prestando un servicio, o hacerlo de manera orgánica. En ese contexto, habría que señalar también, sin perjuicio de que reafirmemos ese tema más adelante, que en sí no necesitas constituir una comisión investigadora, y por eso sí esta diferencia entre lo que es orgánico y lo que puede hacer a nivel subjetivo, o sea, cada congresista, porque las comisiones ordinarias también tienen la posibilidad de tener en sí misma las mismas atribuciones propias de una comisión investigadora. La idea es fundamentalmente que se coadyuve al ejercicio de la función de fiscalización, no tanto que necesariamente se tenga que crear una comisión. Asimismo, habría que recordar también que la Comisión de Fiscalización y Contraloría, por el solo hecho de llamarse Comisión de Fiscalización, no tiene de manera automática o inherente para sí las atribuciones que se les otorgan a aquellas comisiones investigadoras o a aquellas comisiones ordinarias a las cuales se les atribuye funciones de investigación o todos los atributos propios del ejercicio de esta función de fiscalización, ¿no? Es importante ello porque, por ejemplo, en congresos anteriores o de conformaciones anteriores se llegaron a presentar proyectos de ley para que se le atribuya a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que es una comisión ordinaria, ¿no?, de manera inmediata, sin que tenga que pasar por una etapa de presentación de moción, admisión a trámite y evidentemente aprobación de la moción en el Pleno, todas esas atribuciones inherentes a la función de investigación. Dicho esto, habría que pasar justamente a lo que es el sustento constitucional, ¿no?, la cual precisamente se menciona, ¿no?, en el artículo 97 que el Congreso, de manera institucional, ¿no?, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Acá, a mi juicio, es importante resaltar que en tanto y en cuanto nos encontramos ante un órgano, ante una entidad, para ser más preciso, de alcance nacional, el Congreso debiera apuntalar a investigaciones o asuntos de interés público nacionales.
Estamos en un Estado unitario descentralizado en el cual tenemos niveles de gobierno local y regional. Entonces, entiendo que el Consejo Regional y el Consejo Municipal tienen también funciones de fiscalización. Claro, ciertamente los regidores y consejeros regionales perciben dietas, ¿no? Y no el congresista, no como el Congreso, que tienes un trabajo a tiempo completo y evidentemente recibe remuneración, pero tienes la función como órgano en tu respectivo nivel de gobierno. Entonces, el Congreso no debiera ser, desde nuestro punto de vista, caja de resonancia o plataforma para investigar eh, asuntos, cuestiones, quehaceres de relevancia regional o local. Sobre todo el tema regional. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque en el ámbito regional, la forma de elección es muy similar a la del Congreso, es decir, distrito electoral múltiple, en la cual cada provincia eh, es un distrito electoral. ¿Qué conlleva ello? Que no necesariamente vas a tener a un consejo regional que sea, digamos, de la misma nación política de quien ganó la fórmula de gobernador y vicegobernador. Cuestión distinta ocurre en el caso del alcalde, que la nación política que gana la alcaldía se lleva la mayor cantidad de regiones posibles. Claro, si te llevas la mayor cantidad de regiones posibles, muy poco incentivo vas a tener para fiscalizar, sin lugar a dudas. En el caso del Consejo Regional, en realidad, no es eventualmente necesario. A ello habría que recordar, aunque se está debatiendo en estas últimas semanas, justamente porque estamos en un Estado unitario y descentralizado, en el marco de una democracia representativa, que a las autoridades regionales y municipales, el Congreso no los puede procesar por juicio político, y evidentemente tampoco tiene la prerrogativa de este juicio. Entonces, llevar a cabo una comisión investigadora de un asunto de interés regional o de interés público local, cuando ni siquiera vas a tener una repercusión de alcance nacional, pues no tiene mucho sentido, mucha utilidad. Hay que optimizar recursos, ¿no? Hay que optimizar recursos. Debiéramos apuntalar a que el Congreso se aboque a asuntos de interés público nacional, no regional, no local. Otro elemento que ya nos destaca la Constitución es el carácter de la obligatoriedad de comparecer justamente ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos procedimientos que se usaban en el procedimiento judicial, es decir, te pueden llevar de grado fuerte si no vas. Y o te pueden allanar tus locales, tu casa, si es que no entregan los documentos que te están pidiendo que entreguen. Y es importante recordar que esta obligatoriedad no solamente alcanza a los funcionarios o servidores públicos, a los exfuncionarios o servidores públicos, sino a cualquier persona. Y ojo, y no solamente a los que tengan la condición de investigados, sino a cualquier persona a la cual se le cita a comparecer a la comisión de, bueno, a quienes ejercen esta función de investigación. O puede ser una comisión ordinaria con facultades de comisión investigadora o una comisión ordinaria o una comisión investigadora propiamente dicha. Asimismo, de manera expresa, otorga a estas comisiones investigadoras la posibilidad, ¿no?, de acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria, claro, salvo cuando afecten la intimidad personal, evidentemente. Y acá habrá que ver, lo veremos más adelante, el cambio que se ha terminado dando con la reforma constitucional vinculada al secreto bancario y a la reserva tributaria. ¿En qué sentido? En el sentido en que antes tú necesitabas la autorización del Poder Judicial. Ahora veremos que ya no tendrías en principio que pasar por la autorización del Poder Judicial, sino por la autorización del titular de la entidad. Lo que sí en un momento había discusión sobre este artículo 97 era si es que debiera permitirse a las comisiones investigadoras acceder a secreto de comunicación. Decían en un momento, bueno, ese segundo párrafo del 97 alude a solicitar y al final del día tendría que ser el Poder Judicial quien determine si te autoriza o no. Es lo que se decía en su momento, ¿no? Claro, siempre va a tener que estar vinculado con el objeto de la investigación, pero que por lo menos tendrías que tener la posibilidad de solicitar. Sin embargo, válidamente, en tanto que hablamos de derechos fundamentales, lo que te decían era no.
si en tanto y en cuanto el artículo 97 expresamente no te facultaba acceder al secreto de las comunicaciones, ni siquiera lo podías pedir, porque no te dan la atribución de acceder. ¿Qué sentido tendría que tenga la posibilidad de pedir si no tiene la atribución, no tiene la competencia para acceder? Pero es un tema que se debatió en su momento, ya hace 7, 6 años, y habrá que ver en principio si es que en un futuro, ¿no?, ello se logra materializar en una reforma constitucional. Otro elemento a resaltar desde el ámbito estrictamente constitucional es que se señala de saque que las conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Entendido por órganos jurisdiccionales al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y esto es importante en dos sentidos. En el sentido en que, en tanto que no vincula, no hay un meridiano relajamiento, si se quiere, de lo que es el debido procedimiento de sede parlamentaria. Ojo, no estoy diciendo que no se tenga que respetar el derecho al debido procedimiento de sede parlamentaria en el ámbito de las funciones investigadoras, porque cada TC ha dicho que sí. Claro. Pero también el TC, atendiendo justamente esta noble autoridad, ha relativizado en un amplio margen este ámbito del debido proceso de sede parlamentaria, habida cuenta que justamente no hay ese nivel de derecho. Y en una segunda dimensión, porque esto, por ejemplo, es un contraste con algo que ahorita también está de moda y que el Congreso pareciera ser que solamente coge parte. Me explico. Está relacionado con el artículo 99, los artículos 99 y 100 de la Constitución, relacionados sobre todo el tema del antejuicio político. En el antejuicio político, si te levantan la prerrogativa del antejuicio, prácticamente obliga al fiscal a acusar y al juez a abrir instrucción. El TC, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que eso es abiertamente lesivo de la autonomía de dos poderes públicos, bueno, en todo caso de dos organismos judiciales autónomos como Ministerio Público y Poder Judicial, y exhortó a la reforma del artículo 99 y 100 precisamente para garantizar la autonomía del Poder Judicial y Ministerio Público, de manera tal que el levantamiento del antejuicio vincule eventualmente al tipo penal por el cual se autorizó y eventualmente incluso hasta los hechos que justamente sustentaron el levantamiento de la prerrogativa del antejuicio. Sin embargo, el Congreso, en estos proyectos de ley que se han vuelto a presentar, bueno, se han presentado como consecuencia de la reciente sentencia del TC en el caso Congreso versus Poder Judicial, solamente se está quedando en pretender incorporar a los miembros del sistema electoral dentro del artículo 99 y se olvidan del resto de la exhortación, de la reiterada exhortación que ha hecho el Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad? Ya sabemos que tú, ¿qué es lo que buscas? O cuál es tu punto de partida, tu premisa, que quieras investigar un asunto de interés público nacional. ¿Para qué? Entonces, lo que buscas es esclarecer los hechos, a efectos de que puedas, evidentemente, formular conclusiones o recomendaciones orientadas a corregir normas. Y, evidentemente, normas y políticas públicas y sancionar la conducta de quienes resultan responsables. Sanción que puede ser, evidentemente, administrativa por responsabilidad funcional o responsabilidad disciplinaria, política, ¿no?, y abuso político, es que estamos hablando de sujetos comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, o penal, más allá de que no hay vinculatoriedad en los resultados del informe de las comisiones investigadoras, igual lo vas a poder terminar derivando al Ministerio Público, y en ese orden de ideas es lo que eso se busca. Pero también puedes llevar a evaluar asuntos de interés público que permitan advertir que existen vacíos, ¿no?, y contradicciones en el marco normativo que han generado ese problema relacionado con un asunto de interés público, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con duplicidad de funciones, ¿no?, entre dos o más entidades o entre dos o más órganos, que pueden generar incluso hasta eventuales conflictos competenciales. Entonces, los temas, por ejemplo, vinculados, por ejemplo, con la reconstrucción con cambios, ¿no? O sea, en la reconstrucción con cambios, no necesariamente, que ya, por cierto, hay una comisión de seguimiento, que en sí mismo no es una comisión fiscalizadora, pero podrías terminar conllevando a que no necesariamente haya responsabilidades, sino más bien advertir que hay necesidad
de mejorar el marco normativo. Entonces, claro, lo importante es que, y claro, evidentemente puede darse el caso que quiera simplemente esclarecer los hechos y para plantear normas, y no necesariamente que la comisión investigadora tenga que estar buscando necesariamente eh, determinar responsabilidades. No es como, no te van a premiar por ver cuántos funcionarios públicos involucras en una presunta responsabilidad, y eso tampoco debiera caber ni siquiera en el control gubernamental. O sea, el control gubernamental no se puede medir por el número de personas a las cuales determina responsabilidad. Al final del día, si no hay, no hay. Acabó. Si eventualmente no tienes, bueno, en el caso del control gubernamental, una desviación de cumplimiento, sino un aspecto de importancia, bueno, la deficiencia de control interno se tendrá que dejar saber y no necesariamente estar buscando a personas que puedan ser halladas de presunta responsabilidad de actividad funcional. Otro elemento también a considerar, porque a veces se ha confundido. En primer lugar, es que para que tú puedas crear una comisión investigadora o puedas atribuirle, en todo caso, a una comisión ordinaria las atribuciones de una comisión investigadora, tienes que presentar una moción de orden del día. ¿Dónde se ve la moción de orden del día? No en el Consejo Directivo, no en la Junta de Portavoces, sino en el Pleno. Entonces, por eso, para su admisión en debate y aprobación, se requiere la aprobación, para abundancia, del 35% del número legal de congresistas. No requiere 66 votos, sino un número considerablemente menor, porque al final del día la función de fiscalización también es, como ocurre, por ejemplo, con la invitación informal a ministros o con las mociones de interpelación, una herramienta de las minorías. Habría que señalar que las comisiones investigadoras van a estar integradas entre 5 y 9 integrantes. ¿Por qué es importante resaltar este umbral de mínimos y máximos? Porque ello nos va a permitir resaltar que no es, pues, como se ha pretendido, que haya un representante por cada grupo parlamentario. 5 y 9, y además no es a uno solo uno de cada grupo parlamentario, sino que ahí optimizas fundamentalmente, claro, se dice pluralismo y proporcionalidad, pero fundamentalmente vas a tratar de apoyar proporcionalidad. Por ello es que cuando ha habido grupos parlamentarios que tenían un considerablemente mayor número de congresistas o representantes, tenían legitimidad para ser mayoría en las comisiones investigadoras que se creasen. No era ilegítimo, no era ilegal, no era inconstitucional, era claramente reglamento. Cuestión distinta es cómo se tendría que hacer para consolidar los grupos parlamentarios y el transfugismo, tanto legítimo como ilegítimo, pero ese es otro tema. Adicionalmente a ello, acá también se señalaba que a fin de justamente garantizar el debido proceso, miren, pese a que no estamos hablando de un tribunal, sino de una comisión investigadora cuyas recomendaciones y conclusiones no vinculan a los órganos jurisdiccionales, se evita que justamente que se integren aquellos que hayan solicitado la creación. Lamentablemente, ¿cómo se ha solido sacar la vuelta a esta norma? Retirando la firma. Antes que se debata y vote la moción, quien lo proponía retiraba la firma. Si mal no recuerdo, en su momento ocurrió ello con el ex congresista Mulder, y sin ir muy lejos, en la denominada Comisión del Fraude, con el congresista Montoya, que lo presenta, porque lo presentó Renovación Popular, luego retira la firma, lo termina sustentando el congresista Cueto, y luego, por sorpresa, uno de los impulsores, el almirante Montoya, termina siendo presidente de la Comisión Investigadora. Esa es una forma de sacar la vuelta a la... Ahora, ahí habría que reflexionar sobre si es que, más allá, nuevamente, de que las conclusiones no vinculen a los órganos jurisdiccionales, porque no dice nada de que no vincule, por ejemplo, la subcomisión de aprobación constitucional, es que quizás también debiera optimizarse el principio de imparcialidad. No hay independencia porque es un mismo órgano y es un órgano de naturaleza política. Evidentemente no le puedes pedir, pues, una independencia pura a un órgano de naturaleza evidentemente política, pero sí le deberías pedir imparcialidad, que implica justamente que yo no tenga que tener un interés, si se quiere, directo, ni con
o una animadversión o simpatía con ninguna de las partes que con la causa. Acá tenemos una causa que es un asunto de interés público, que va a comprender a quién, a sujetos vinculados eventualmente particulares a entidades públicas. Si yo tengo una enemistad manifiesta con aquellos, o eventualmente, por ejemplo, si es que yo antes, así no haya firmado la moción, ya haya señalado que tengo una posición predeterminada respecto, o una conclusión anticipada respecto a lo que voy a investigar, ya para qué lo constituye. Entonces, o sea, ya para qué vas a investigar si ya prácticamente ya jugaste. Entonces, sí creo que eventualmente debiera, más allá de estar nuevamente en un ámbito parlamentario, procurarse salvaguardar en la mayor medida de lo posible el principio de imparcialidad. Dependencia, como les comento, o sea, dependencia está vinculada totalmente más con un tema de influencia de poderes políticos o fácticos, pero creo que en imparcialidad sí debiera quizás ampliarse un poco este mero tema de que no solo de que se la integren, de que no la integren, que les hayan firmado, porque se ha comentado, la sacada de vuelta, simplemente recibe la firma y esto, sino también evitar que pueda ser integrada por aquellas personas que justamente ya hayan anticipado opinión respecto al asunto de interés público que va a ser objeto de la investigación, ¿no? Entonces, para justamente optimizar el debido proceso. Ahora, habría que señalarse que, y es un tema que se ve con bastante recurrencia, que la comisión efectivamente tiene un plazo para entregar su informe. Entonces, ¿puede prorrogarse? Sí, puede prorrogarse. Pero para que se prorrogue un plazo, esa prórroga tiene que estar sustentada en un informe preliminar, ¿no? Sin informe no hay prórroga. Ahora, evidentemente, ese informe preliminar tiene que haberse aprobado antes que vence el plazo. Y hay un tema bien interesante, ¿no? Porque decían, oye, ¿y qué pasa si es que la ampliación de plazo se vota en el Pleno luego de que venció el mismo? Pues no podríamos hablar de una ampliación de plazo. Entonces, tendríamos eventualmente que hablar de una especie de reactivación del plazo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? La aprobación de un informe preliminar antes que vence el plazo lo congela. Entonces, lo que sí eventualmente no debiera caber es que yo termine aprobando, por ejemplo, un informe final luego que vence el plazo, eso sí no cabe. Pero si yo lo apruebo luego que vence el plazo, en consecuencia ya no tengo que sustentar nada porque el plazo precluye. Entonces, mientras haya informes preliminares aprobados antes que vence el plazo que otorgó el Pleno, porque en el Pleno, cuando tú apruebas la moción, apruebas qué vas a investigar y por qué plazo vas a. Por eso es que la comisión investigadora, si quiere ampliar el objeto de investigación, tiene que pedir autorización al Pleno, así como si quiere ampliar el plazo. Es por eso que, por ejemplo, tipo principio de congruencia, ¿no? No es de recibo, no es dable, o podría terminar viciando, ¿no? Parcialmente informes de comisión investigadora, que yo me termine pronunciando sobre hechos o materias, asuntos de interés público, que no fueron aprobados por la moción. Bueno, a veces también puede ocurrir, bueno, se quiere investigar, por ejemplo, lo que ocurrió en una determinada entidad pública del año 2018 al año 2021, ya yo me meto en el 2022, ya en el 2022 ya está viciado, ¿no? O yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación respecto a los organismos reguladores A, B y C. Me aprueban la moción de esa manera y en el desarrollo de la investigación meto al organismo regulador D. Ya, esas conclusiones relacionadas con el organismo regulador D están viciadas. Entonces, la naturaleza política no obliga, o sea, no te permite o no hay patente corso para que uno se olvide del corset que le pone la moción de orden del día, que es la que se apruebe, la que autoriza la investigación. Pero sí es importante resaltar que, como estamos hablando de asuntos de interés público, no necesariamente va a estar vinculado con necesariamente el ejercicio de la función pública, sino es un asunto de interés.
Ahora, habría que recordar también que eh, las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas, como regla general. Entonces, no es que hoy el Congreso es secretista, ocultista, oscurantista, ¿no? Congreso falta de transparencia, porque no transmiten los informes de la comisión investigadora. Pero, no, más bien al revés. Las comisiones investigadoras son reservadas, como regla general. Y, y eso no es una afectación al principio de transparencia. Como ocurre con las diligencias, eh, digamos, incipientes, preliminares, de investigación fiscal, que son de carácter reservado. Que se filtren o que sean una coladera de veces es otra cosa, lamentablemente. Pero la regla es que sean reservados. ¿Se puede levantar la reserva? Sí. Claro, siempre y cuando no se involucres la intimidad, la honra y la dignidad de la persona, evidentemente. Cuando no afectes la reserva tributaria, el secreto bancario, y cuando no estemos hablando del tema de seguridad nacional, donde la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia ha llevado a cabo investigaciones y casi todas sus sesiones han sido reservadas. Incluso hemos podido apreciar cómo la moción de interpelación contra el ministro del Interior ha tenido justamente una etapa reservada, ¿no? Ahora, habría que señalar también que incluso teniendo la posibilidad de acceder a información relacionada con el secreto bancario y la reserva tributaria, no es que por el solo hecho que tengas esa autorización y porque una vez, digamos, aprobado el informe, podría ya perder su carácter de secreto en tanto lo lleves al pleno. Y no puedes divulgar cualquier cosa, tienes que divulgar aquello que estrictamente está vinculado con aquello que vas a tener objeto, que va a ser objeto de investigación. Es como ocurre con las escuchas telefónicas en el ámbito del Ministerio Público, por judicial. O sea, el hecho que te autoricen a hacer escuchas, o sea, no quiere decir que vas a tener, o en su momento vas a querer hacer público, te discutirán, hay un principio policial. Digamos, temas que no tienen connotación penal, o sea, por ejemplo, conversaciones familiares. Pero independientemente de ello, lo que sí te dice el reglamento del Congreso es que se puede levantar la reserva o el carácter reservado de las investigaciones si es que hay una solicitud, ¿no?, de por lo menos 2 miembros de la comisión investigadora, pero tendría que aprobarlo la mitad más 1 del número legal de los miembros de la comisión investigadora. Pero, nuevamente, el hecho que la comisión investigadora no apruebe el levantamiento de carácter reservado de sucesiones no lo convierte en una comisión contraria al principio de transparencia, porque, nuevamente, la regla es el carácter reservado de la misma. Lo que hace que tenerlo medianamente claro, medianamente más bien. Nuevamente, como se mencionó a un inicio, el reglamento del Congreso nos recuerda que no solamente las autoridades, funcionarios y servidores públicos, sino que cualquier persona está obligada a comparecer ante la comisión de investigación y proporcionar a esta, evidentemente, las informaciones testimoniales y documentarias que éstas requieran. Por más que hablemos de asuntos de interés, por más que hablemos fundamentalmente de puntos que involucren entidades públicas que evidentemente están representadas por autoridades o funcionarios de servidores públicos, también puedo convocar a cualquier persona natural, ¿no? O incluso citar a personas jurídicas para que a través de sus representantes, a los representantes de las personas jurídicas, comparezcan ante la comisión. Eso es perfectamente legítimo y legal. Ahora, habría que señalar que tú vas a tener que hacer un requerimiento, ¿no?, es decir, una citación, ¿no?, en oficio, cédula, una citación pública, y le tienes que dejar clara constancia, o le tienes que advertir a esta persona a la que está citando, ¿no?, y cuáles son las consecuencias si no va. Tema no menor, porque si no vas, veremos hace un ratito, te pueden llevar el grado de fuerza, van hasta detener para que comparezcas
ante la comisión investigadora, algo similar a lo que ocurre en el ámbito jurisdiccional, el penal. Y eso poco que tenemos justamente los apremios. Después, bueno, pueden solicitar el apremio que te lleve por la fuerza pública, cuando no comparece, que se allanen tu local, tus domicilios, o los locales, en el caso, evidentemente, personas jurídicas. También, ciertamente, para que ello se dé, la comisión investigadora tendrá que pedir el apremio, o que se utilice el apremio, al juez penal. El juez penal lo autoriza, bueno, se tendrá que llevar por la fuerza pública y podrán intervenir tus domicilios o locales. Así que en ese contexto, sugerencia personal, no esperen a que les caiga el apremio, sino más bien presenten esa documentación. Pero ojo, ese apremio, no es que de arranque me van a allanar. Primero te requiero la información, la documentación. Y solo si no me la das, podría aplicar el apremio. Igual, no es que me van a llevar de frente tipo de detención preliminar. Primero me citas bajo el apremio de que si no entregas te van a llevar a como cosa. Y es un poco lo que justamente mencionan también los reglamentos del Congreso, ¿no? Que si tú no te presentas al primer llamado, ¿no? El juez penal puede dictar justamente un orden de captura, ¿no? Y ahí te agarran en cualquier lugar y en 24 horas te ponen a disposición de la comisión investigadora para que vendes tu testimonio. Nuevamente, tema importante, recordemos, se habla de comparecer a cualquier persona, o sea, no estamos hablando de que solo los que tienen la condición de investigador le vas a clavar los apremios. O sea, el reglamento no precisa eso. Ciertamente, como dijimos, ¿se relativiza el debido procedimiento de sede parlamentaria en el ámbito de las comisiones investigadoras? Sí. ¿Eso quiere decir que no existan o no se tengan que respetar los derechos fundamentales en el ámbito de las comisiones investigadoras? ¿Tiene que respetar el derecho a la intimidad y al honor? Sí. Por más que... Y es un tema que también se tienen que entender a veces algunos parlamentarios y parlamentarias, ¿no? O sea, el hecho que ellos tengan inviolabilidad de otras opiniones no quiere decir que tengan ellos patente de corso o licencia para afectar el honor a la gente. Menos aún en el ámbito de una comisión investigadora. Claro, evidentemente quien va tampoco tiene por qué estar afectando el honor de los congresistas y las congresistas. Pero en las comisiones investigadoras también se tiene que respetar evidentemente el derecho a la intimidad y al honor. Por eso hubo algunos temas, porque claro, a veces hay algunos temas que lindan entre lo que es intimidad y lo que es asunto de interés público. Por ejemplo, te preguntan respecto a tus vínculos afectivos. Los vínculos afectivos no tendrían por qué tener ninguna relevancia pública, salvo que eventualmente yo quisiera tratar de aducir que hubo un tráfico de influencias o una negociación incompatible, ¿no? O que una persona se vio favorecida de determinada manera porque es pareja de, o fue pareja de, o es la mejor amiga de. Pues algo de eso no tendría por qué. También se menciona que todos los que comparecen a la comisión o a la comisión investigadora o una comisión ordinaria con facultad de investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia. Y pueden evidentemente acudir con compañía de un abogado, o sea, el derecho a la defensa técnica. Respecto a lo primero, el tema de la debida anticipación siempre es un tema bien sensible, ¿no? Una cosa es que las comisiones tienen la posibilidad de citar con 24 horas de anticipación, pero eso aplica para los congresistas, ¿no? Para el que está yendo a ser, o siendo convocado a la comisión de investigación, no lo puede citar 24 horas antes, independientemente de que tenga la condición de testigo investigado, porque justamente se tiene que preparar, no solamente para que busque su abogado o su abogada, sino para que fundamentalmente se investigue, se documente sobre el asunto que lo está eventualmente llevando a comparecer a la comisión. Habría que señalar también la importancia de que en esa situación se le tiene que decir por qué va, de tal manera que cuando tú compareces ante una comisión investigadora, no te pueden preguntar sobre asuntos ajenos a aquello por lo cual te citaron.
Claro, claro, ahí a veces hay una delgada línea gris, ¿no? Porque a veces la moción de orden del día que aprueba la comisión investigadora es tan amplia que a veces en el oficio, por ejemplo, desde las contrataciones llevadas a cabo por la entidad tal, con el que marco el COVID del periodo 2021-2022, pero en la citación te dicen respecto al proceso, licitación pública o la compra 002-2021. Y después tú estás sentado en la comisión y te preguntan ya no de la compra 001, 003 o 001-2021, sino de las compras 2022, porque tuviste el cargo 2021 y el 2022. Lo que tranquilamente podías responder es, oye, a mí me citaron por los procesos de constitución del 2021, no del 2022. Por más que yo esté en el cargo y por más que la moción de orden del día permita a esa comisión investigar las contrataciones de 2021-2022. ¿Por qué? Porque el oficio decía que me estaba citando para las contrataciones de 2021. Es como, por ejemplo, cuando se estaba investigando el tema justamente de las pruebas rápidas, cuando te citan relacionado a específicamente la reunión que se habría llevado a cabo en el MEF, no me puedes terminar preguntando, no sé, pues, sobre la reactiva, pues, o sobre reuniones ulteriores, si el objeto de la concurrencia es específicamente esa reunión. A veces, ¿qué es lo que se suele hacer? Generar, o sea, que en el oficio el motivo de la concurrencia sea un poco más amplio. ¿Qué es lo que puedes terminar haciendo? Si eventualmente es demasiado amplio o no te dan el tiempo suficiente para prepararte para esa sesión, pides reprogramación. Pero ojo, pídela, no necesariamente no vayas, porque recuerda que si no vas te pueden clavar un apremio y te llevan de grado a fuerza a comparecer a la comisión. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es apenas te llegue el oficio, si consideras que es, digamos, demasiado amplio o demasiado ambiguo el objeto de tu comparecencia, pides más tiempo o eventualmente incluso también podrías tranquilamente pedirlo y precisamente específicamente qué es lo que quiere que te responda. Ojo, no el rol de preguntas, ¿eh? Pero sí el tema en concreto o los temas. Adicionalmente a ello, tienes la posibilidad de solicitar la transcripción de tu intervención, de toda la sesión, si no hay intervención. Si es que no fuera grabada, pero si fuera grabada, bueno, evidentemente pides una copia. Hoy, por lo que ahora es tranquilamente, si no es reservada, lo vas a encontrar en Facebook. Si es reservada y si tienes derecho a pedir. Incluso, por ejemplo, tienes derecho a que te reembolsen los pasajes y viáticos, incluso si seas investigado. Si es que, claro, si es que acreditas que no vives en Lima. Entonces, pero son un poco los derechos que te asisten en el marco del procedimiento de investigación. Ahora, acá, como se comentaba hace un momento, en virtud del artículo 97 de la Constitución, se autoriza, ¿no?, a las comisiones investigadoras a solicitar el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria. Claro, de manera muy general, con arreglo a la norma de la norma. Incluso, también puedes pedir el impedimento de salida del país. Claro, solo por única vez, por 15 días. Y te precisan que en el caso del secreto bancario, a quien tienes que pedir es a la superintendencia de Banco y Seguros. Entonces, y acá hay un tema bien interesante, ¿no? Porque como se reformó la Constitución, la pregunta es, ¿ya le tienes que pedir al juez? ¿Le tendrás que pedir a la SUNAT o a la SBS? ¿O quién debiera autorizar el levantamiento? ¿Por qué? Porque justamente cuando se reformó el numeral 5, el artículo 2 de la Constitución, ¿no?, se otorga efectivamente atribuciones a las comisiones investigadoras siempre que estén relacionadas con el caso investigado, a pedir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Pero lo que te dice en la última párrafo es que el levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a la ley, que incluye una motivación motivada y bajo responsabilidad de su titular. Entonces, por lo cual ahí no queda claro si estamos hablando de que es la responsabilidad del titular, o sea, ¿titular de quién? ¿El titular del Congreso o el titular de la Comisión Investigadora? Empezando por ahí. ¿Es el presidente de la Comisión Investigadora o el presidente del Congreso? Ahora, ¿es bajo responsabilidad del titular o es que el titular que tendría que autorizar el levantamiento? O es que yo lo pido
al titular y el titular lo canaliza a la entidad correspondiente, llámese presidente del SBS, llámese SUNAT, llámese COS. Pues antes era meridianamente más sencillo, todo se canalizaba a través del juez, pero ahora pareciera ser que en realidad el levantamiento lo autoriza el titular de la entidad, en todo caso. Y acá nuevamente viene el tema. Entonces, el titular de la entidad, que es del juez, ya que el presidente puede judicial lo va a utilizar mediante resolución debidamente motivada, pues el fiscal de la nación, que él mismo se va a utilizar. En todo caso sería del juez y de cualquier fiscal, no del fiscal de la nación. Ahí hay un problema un poco complicado. No del contralor, su levantamiento, pues entonces ahí creo que poco habría que matizar un poquito más. Ahora, habría que señalar también que es perfectamente viable que concurran investigaciones de naturaleza jurídica con investigaciones de naturaleza política. E incluso podríamos implementar o complementar con investigaciones de naturaleza técnica. Me explico. Puedes tener a la Contraloría investigando, al Poder Judicial al Ministerio Público investigando y y al Congreso investigando lo mismo. ¿Tiene sentido? A mi juicio no, pero no es ilegal. O sea, lo puedes hacer, es perfectamente válido. Pero ya hay un tema de utilidad y optimización de recursos que son escasos. O sea, si ya está el Ministerio Público investigando algo y es al final del día el órgano técnico que va a poder determinar responsabilidades penales, ¿para qué te metes? Y encima, recordemos que si estamos hablando más aún de altos funcionarios que tienen la prerrogativa del antejuicio, qué mejor que en todo caso que quien presente la denuncia constitucional sea el Ministerio Público. En el caso de la Contraloría, entonces, si el Sistema Nacional de Control, para ser más general, ya está llevando a cabo una acción de control o ya la llevó, aquí vas a ser la comisión investigadora, si podrías determinar qué responsabilidades administrativas que el Sistema Nacional de Control ya halló, y que encima en el caso del Sistema Nacional de Control, sus informes de control tienen carácter de prueba preconstituida. Entonces, claro, quienes defienden esta simultaneidad dicen, no, lo que ocurre es que la comisión investigadora debiera apuntalar a la determinación de responsabilidades políticas. Pero claro, lo que ocurre es que ello debiera apuntar al hecho de que en todo caso yo investigue hechos que pudiesen comprender justamente autoridades que tienen la prerrogativa de juicio político, porque de lo contrario estaría redundando el trabajo. Claro, pueden hacer el simultáneo, sí, totalmente de acuerdo. La Constitución no lo impide, el reglamento del Congreso expresamente lo permite, pero ¿qué sentido tendría? No tendría mucho sentido, en principio, hacer ello. Pero lo cierto es que es una facultad. Personalmente yo creo que es una innecesaria duplicidad de funciones. Y hay una investigación, porque algunos también dicen, no, lo que pasa es que en el marco del trabajo del Congreso pueden encontrarse hallazgos o nuevos medios de prueba que puedan servir al Ministerio Público. Todo respeto, o sea, al final del día, ¿quién tiene el mayor alcance técnico jurídico? ¿El Congreso o el Ministerio Público? Dando por ello. Y en el caso de responsabilidades administrativas, ¿quién tiene el cuerpo técnico? Y es más, ¿quién es al final de cuentas que de repente, que a veces hasta termina brindando asistencia o firmando convenios de cooperación interinstitucional para poner a disposición personal de apoyo? ¿El Congreso o el Sistema Nacional de Control? Entonces, creo que si bien no está prohibido, para evitar duplicidad y máxime, si los informes de las comisiones investigadoras no vinculan a los órganos jurisdiccionales, es que si hay una investigación fiscal en curso, debiera dejarse al Ministerio Público y no duplicar. Y en el caso del Sistema Nacional de Control, igual. Ahora, lo que más bien ha solido ocurrir es al revés, es que sobre la base de los informes de control que ya determinan presuntas responsabilidades administrativas funcionales,
eso se termina convirtiendo en un insumo para la comisión investigadora. Ya, pero si ya la propia Sistema Nacional de Control determinó presuntas responsabilidades, siendo que el Sistema Nacional de Control tiene a su vez un órgano instructor, un órgano sancionador y un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas para que actúe en segunda instancia, ¿qué más me vas a aportar a ese informe de control? Más allá, nuevamente, de reconocer que es viable que pueda llevarse a cabo estas investigaciones para determinar responsabilidades políticas, pero incluso si quisiera determinar responsabilidades políticas, eh, el escenario pertinente para determinar ello sería en todo caso la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero bueno. Y es un poco a lo que justamente se apunta, ¿no? Cuando las comisiones, bueno, claro, cuando las investigaciones de las comisiones determinan la presunta comisión de un delito, ¿no? El informe de la comisión establece los hechos, ¿no? Las consideraciones de derecho, es decir, los presuntos delitos que se habrían incurrido, y evidentemente concluyendo la formulación de la denuncia contra los presuntos responsables. Y a su vez, si es que estamos hablando de altos funcionarios, podrás plantear la formulación de la denuncia constitucional, sea en la modalidad de antejuicio, sea en la modalidad de juicio político. Acá habría que señalar también que el hecho de que no se apruebe un informe de una comisión investigadora, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de la megacomisión, no impide, precisamente porque no son vinculantes, que alguno de los congresistas remita a todos los actores al Ministerio Público igual. Entonces, bueno, acá tenemos justamente el trámite en el Pleno, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que en el marco del debate en el Pleno se adviertan nuevos hechos. O sea, o alguno de los congresistas que no formó parte de la comisión investigadora, o que se produzcan hallazgos, revelaciones o medios de prueba que se descubran con posterioridad a la aprobación del informe. Si eso se da, el Pleno podría decir, no, ¿saben qué, muchachos? Que regrese el informe a la comisión investigadora, le damos un plazo adicional para que evalúe estos nuevos hechos o incorpore y previa valoración estos nuevos medios. Claro, la otra opción es, mira, ¿sabes qué? Esta comisión investigadora ha sido tan deficiente que mejor los documentos que ya tienen más lo adicional, entonces mejor creamos una nueva. O en todo caso, o creamos, pues, para ser más precisos, o creamos una nueva para que investiguen estos nuevos hechos o estos nuevos medios. Bueno, si el informe es aprobado, lo va a enviar al fiscal de la Nación. Nuevamente, el reglamento del Congreso reafirma lo que dice el artículo 97 de la Constitución, ¿no? Que las conclusiones aprobadas por el Congreso no obligan al Poder Judicial ni afectan el curso de procesos judiciales. Entonces, por eso, vuelve mi posición de que más allá de que puedan ir en simultáneo investigaciones fiscales y comisiones investigadoras, no es del todo útil, salvo que quizá queramos alegar o queramos identificar que la finalidad principal de la comisión investigadora es determinar responsabilidades políticas y no así administrativas, no así penales, ¿no? Y claro, si es que en el informe se derivan acusaciones constitucionales, bueno, denuncias constitucionales, para ser más precisos, de sujetos comprendidos en el antejuicio, también evidentemente juicio político, esto será remitido a la subcomisión de acusaciones constitucionales, quienes sí lo valorarían en clave de denuncia constitucional. Entonces, que se entendería suscrita por quienes, los miembros de la comisión investigadora que aprobaron ese informe. Habría que señalar también que estas comisiones investigadoras o las comisiones ordinarias, cuando tienen por moción aprobada atribuciones de comisión de investigación de un hecho o asunto de interés público nacional, a ellos, o sea, su trabajo ni los plazos se suspenden durante el receso parlamentario. Siguen trabajando en semana de representación, siguen trabajando en los periodos de receso, es decir, recordemos que entre primera legislatura y segunda legislatura ordinaria, correspondiendo al periodo anual de sesiones, o entre periodo anual y periodo anual, hay periodos de tiempo en el cual no hay legislatura activa. Entonces, ahí igual las comisiones investigadoras siguen trabajando. Entonces, más allá que incluso tú le puedes decir que el plazo es en días hábiles, igual seguirán trabajando. Entonces, esos eran un poco los alcances que teníamos sin más, me despido reiterando el agradecimiento al doctor Albán y evidentemente también a Enfoque Derecho, e invitarles a ustedes a que puedan seguir reflexionando, involucrándose en el quehacer de lo que es el funcionamiento
y la estructura del Estado, más allá de quienes sean nuestras autoridades presentes, porque más allá de los ocupantes de cargo, bueno, los ocupantes de cargo en estos momentos, las instituciones quedan y el marco normativo podrá cambiar, pero es importante racionalizar y tratar de razonar qué es lo que está detrás de precisamente ese marco normativo vigente, porque solamente si conocemos qué es lo que se persigue o identificamos los principios y las finalidades u objetivos que están detrás de las instituciones jurídicas, podremos eventualmente plantear algunos cambios. Muy buen día.